ustedes, o de acuerdo al tema que está tratando, de apóstatas. Por favor, escúcheme. Quiero advertirle que en su jardín espiritual hay serpientes venenosas y es mejor que usted aprenda a reconocerlas, porque de lo contrario será... mordido e inyectado con veneno mortal. Hoy voy a hablar de las marcas de un apóstata, como Judas las presenta aquí. Pero antes, anote al margen Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cuando usted reconoce en otros las marcas de apostasía, apártese de ellos. Evítelos como evitaría una serpiente venenosa. Vea sus marcas y apártese de ellos. Cualquier doctrina falsa es muy peligrosa. Y no debe olvidar que Satanás no está en contra de la religión, sino a favor de ella, porque la utiliza para sus propósitos. ¿De qué nos advierte Judas en el verso 4? De aquellos hombres que entran encubiertamente, engañosamente, a donde no deben entrar. Se deslizan silenciosamente como una serpiente en el jardín y se esconden entre la hierba sin que nadie sepa que están allí. Por eso es necesario que usted sepa identificarlos, reconocerlos. Pueden estar junto a usted y usted nunca pensaría que son apóstatas. ¿Cómo estar seguro? Recuerde que un apóstata es muy listo y el diablo que está detrás de ellos siempre ha perseguido a la iglesia y quiere destruirla mediante la persecución. Pero cuando ha tratado de apagar el fuego, lo único que ha conseguido es diseminar las brasas, que serán el inicio de otros fuegos. En los campos misioneros del mundo se dice con mucha propiedad que la sangre de los mártires del Evangelio riega esa semilla y ocasiona que la iglesia crezca. En vista de lo cual el diablo se ha dicho, bueno, si no puedo vencer desde afuera, me infiltraré para trabajar desde adentro. Si no puedo ganarles, me uniré a ellos y causaré divisiones y contiendas desde adentro. Y el diablo se ha infiltrado por medio de la apostasía. Un apóstata no es simplemente un incrédulo, ni son necesariamente personas que pertenecen a un culto falso. Son personas perdidas que necesitan ser salvas, pero no son apóstatas. Un apóstata es alguien que ha aceptado la verdad, ha recibido la verdad voluntariamente, pero que de pronto rechaza esa verdad y comienza a burlarse de esa verdad que creyó y aceptó, y después de un tiempo trata de reemplazar esa verdad con cualquier mentira, y se vuelve un enemigo de Dios, de Jesucristo y de la Biblia, blasfemando sus nombres y sus enseñanzas. Eso, mi amigo, es un apóstata. Ahora, ¿cuáles son las marcas de un apóstata? Judas menciona a 3 hombres para ilustrar las marcas de un apóstata. El primero es Caín, el segundo es Balaam y el tercero es Coré. Estos 3 exhiben las marcas de un apóstata. Son como las serpientes venenosas en el jardín. Primero, Caín representa y es un retrato de todos quienes pervierten el Evangelio. Veamos Génesis 4, desde el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Y por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la historia de dos hermanos, la historia de dos religiones, la historia de dos destinos. Dos ofrendas fueron presentadas ese día por Caín y Abel, quienes vinieron a adorar a Dios. Abel, que era pastor de ovejas, trajo como ofrenda lo mejor de su rebaño, un corderito sin mancha para ser sacrificado. Ofreció un sacrificio de sangre a Dios, y Dios aceptó esa ofrenda porque estaba basada en la sangre. Tal vez usted me pregunte: pastor, ¿qué importancia tiene la sangre? Leamos lo que dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la palabra remisión significa perdón. Así que ningún pecado es perdonado sin sacrificio de sangre. Usted puede creerlo o no, puede estar de acuerdo o no, pero nada más claro y más cierto que lo que Dios dice en su palabra: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, Abel presentó la ofrenda correcta delante de Dios. Sabía que la Biblia identifica a Abel como un profeta, o sea, alguien que entendió las cosas de Dios. Y cuando Abel presentó su sacrificio de sangre, ese es un cuadro del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Anote 1 de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y jamás debemos minimizar ni despreciar la sangre de Cristo. Su sangre no es algo incidental o accidental, es fundamental. Abel presentó una ofrenda de sangre y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, ¿qué clase de ofrenda presentó Caín? Vamos a Génesis 4, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerda lo que Dios les dijo a Adán y Eva cuando desobedecieron sus órdenes en el jardín del Edén. Génesis 4:17. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Traer una ofrenda. El producto de la tierra que estaba maldecida por Dios. Caín fue un agricultor, y el producto de la tierra representa su sudor, el trabajo de sus manos, su esfuerzo propio. Su ofrenda no fue un sacrificio de sangre. No representaba una muerte sustitucionaria, representaba la cultura, pero no el Calvario. Ahora, esto no significa que la ofrenda no haya sido hermosa, y desde un punto de vista estético era impresionante. Pero Dios no se impresionó. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque representaba el trabajo de sus manos, su propio esfuerzo. Hay solo dos clases de religiones en el mundo, la verdadera y la falsa. Y usted me dirá: pastor, hay muchas religiones en el mundo. El catolicismo, el protestantismo, el hinduismo, el confucianismo, el budismo, el islamismo, el reumatismo. Mi amigo, son subdivisiones de las dos religiones que hay en el mundo, la verdadera y la falsa. La una a la manera de Caín, la otra a la manera de la cruz. ¿Qué es lo que dice Judas 11? ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! ¿Cuál es ese camino? La religión sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, sin expiación. Yo doy gracias a Dios por los pastores y las iglesias que basan sus mensajes en el contenido de la Biblia y en la sangre del Cordero. Pero hay iglesias a las que puede ir año tras año tras año y nunca escuchar un mensaje acerca de la sangre del Señor Jesucristo. Y esto lo digo con genuina pena y quebrantamiento del corazón. En la actualidad, a lo mejor usted vive en una sociedad cerrada. Hasta es posible que no entienda lo que estoy predicando hoy, porque estamos viviendo en días de apostasía.
en donde el trabajo expiatorio de Jesús no es predicado, sino más bien burlado y blasfemado por los apóstatas que, disfrazados de pastores o ministros del Evangelio, dicen cosas poco menos que increíbles. Por ejemplo, escuche lo que un profesor de un seminario teológico evangélico dijo: yo creo que no es sabio ni prudente el buscar la necesidad de la cruz. Es posible afirmar y clarificar la importancia de la cruz sin hablar de la cruz como de una necesidad. El hombre moderno de todas maneras no cree en el castigo vicario. De paso, permítame refrescar su conocimiento. Vicario significa tomar el lugar de otro, o sea, sustituir a otra persona. Pero ese profesor de teología en ese seminario dijo algo más. Dijo: yo no puedo creer que el castigo vicario sobre Cristo tenga ningún significado, o sea, moral. Eso no tiene ningún sentido. No se puede dar ninguna ilustración que muestre que el castigo vicario sea moralmente creíble para el hombre actual. La historia de los seres humanos recibiendo el castigo que otros merecían son moralmente dignas de elogio, pero nunca serán aceptables por parte de quien castiga. Es un escándalo judicial el que algún juez busque sustitutos independientemente de cuán noble sea ese sustituto. Ese acto del juez será despreciable. ¿Qué es lo que está diciendo este pseudo profesor de teología? Que la doctrina de la muerte sustitucionaria de Cristo en la cruz por nosotros es escandalosa y despreciable. No estamos hablando de una persona iletrada o de algún culto falso. Estamos hablando de un profesor de teología en un seminario evangélico de renombre. Ese, mi amigo, es el camino de Caín. Por favor, busque 1 Corintios 15:3. Pablo creyó en la muerte sustitucionaria de Cristo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Lo comprende? Jesús en la cruz murió por sus pecados, por mis pecados. Él cargó nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Y refiriéndose a Jesucristo, en Isaías 53, versos 5 y 6 leemos: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay el camino de Caín, es el camino de la apostasía, y que ya está presente y entre nosotros. Uno es el camino de Caín, el otro es el camino de la cruz. El primero termina en el infierno, el segundo termina en el cielo. Caín trajo el trabajo de sus manos, cultura en vez de calvario, obras en vez de gracia, esfuerzo propio en vez de sangre redentora. Caín representa a todos aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo, serpientes venenosas en el jardín. Pero Judas menciona otro nombre, Balaam, que representa a todos aquellos que pervierten, prostituyen el Evangelio. Y alguien preguntará, pero ¿quién fue Balaam? Balaam fue un profeta apóstata en el Antiguo Testamento. Su historia está en el libro de Números, los capítulos del 22 al 25. Le voy a dar un resumen de lo que sucedió. Balaam fue un hombre muy listo y muy sagaz, antiguo profeta de Dios. Israel, el pueblo de Dios, iba desde Egipto rumbo a la tierra prometida. El rey Balac de Moab tenía temor porque se sentía pequeño, insignificante e inseguro frente a los judíos, y tenía que hacer algo al respecto, y pensó: si solo pudiera echarles una maldición. Estando en eso, escuchó de Balaam y de su fama como profeta y predicador, y mandó a que lo trajeran a su presencia y le dijo: Balaam, te pagaré muy bien si es que echas una maldición sobre los israelitas. Pero Balaam le contestó: lo siento, rey, no puedo hacer eso. ¿Cómo podría yo maldecir al pueblo de Dios? Y esto sucedió por varios días, hasta que Balac pensó: cada hombre tiene su precio. Solo es cuestión de saber cuál es el precio de Balaam. Le ofreceré más dinero y algunos beneficios adicionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por lucro por el error de Balaam y perecerán en la contradicción de Coré. Ahora debo reconocer que este versículo puede parecer enigmático y hasta misterioso si es que no tenemos ningún conocimiento del Antiguo Testamento, porque estos tres hombres nombrados por Judas fueron personas que existieron. Sus historias reales están en las páginas de la Biblia. La historia de Caín es que presentó como ofrenda a Dios el fruto de la tierra, o sea, el fruto de su trabajo, de sus esfuerzos propios, de su autosuficiencia. Balaam fue un profeta apóstata que, aunque se negó a maldecir a los judíos como se lo pidió el rey Balac de Moab, sin embargo, sucumbió frente al ofrecimiento de mucho dinero y atrayentes beneficios, y aunque él personalmente no maldijo al pueblo de Dios, le aconsejó a Balaam qué es lo que debía hacer para que los israelitas se maldijeran ellos mismos. Y en cuanto a Coré, él y 250 de sus seguidores se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Moisés era profeta de Dios, y Aarón era sumo sacerdote de Dios. Y Coré y los suyos, al rebelarse contra ellos, en realidad estaban rebelándose contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos de Dios. Y Dios, en presencia de todo el pueblo, hizo que la tierra se abriera y se los tragara a todos ellos, junto con todas sus posesiones materiales, y vivos se fueron al Seol. Caín, Balaam y Coré representan a los apóstatas de todas las edades y de todo el mundo, y Judas escribe su epístola como una severa advertencia para nosotros. Está haciendo sonar la alarma para decirnos que hay serpientes venenosas en nuestros jardines. Y por favor tenga su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para que saque el máximo provecho de lo que vamos a estudiar hoy. Quiero que note algo muy importante. Balaam no era ningún tonto. Sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios, pero ambicionaba el dinero y los beneficios que Balac le estaba ofreciendo. Tuvo una reunión privada con el rey Balac y le dijo: Rey, aunque yo no puedo maldecir a los israelitas, te diré lo que puedes hacer para que ellos mismos se maldigan. Envía a algunas mujeres moabitas, jóvenes y hermosas, para que vayan y seduzcan a los hombres de Israel y forniquen con ellos. Y cuando los israelitas hayan fornicado con las moabitas, yo no tendré que maldecirlos porque se habrán maldecido ellos mismos. Y Balac inundó a los israelitas con pornografía y depravación sexual y toda clase de inmoralidades, y literalmente se maldijeron ellos mismos. Y el juicio de Dios vino sobre ellos, y 24,000 de ellos murieron. Y la labor y el propósito de Dios fue retrasado debido a Balaam, un profeta apóstata. ¿Qué representa lo que Balaam hizo? Representa a todos los mercenarios espirituales del mundo, los que utilizan la verdad y el mensaje de Dios para ganancia personal, financiera, y corrompen y prostituyen el oficio de profeta y predicador. En la actualidad, tal vez más que nunca, estos mercenarios espirituales están haciendo negocio con el diablo, con la ingenua y a veces no tan ingenua colaboración de los hijos de Dios. Apóstatas que no solo buscan ganancias personales, sino que les importa muy poco la miseria espiritual de los demás. Veamos 2 de Pedro 2, que es un capítulo paralelo con la epístola de Judas. 2 de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe usted que los cocodrilos en verdad derraman lágrimas cuando están engullendo la presa? Le puedo asegurar que esas no son lágrimas de pena, sino de satisfacción. Pero no solo están los que pervierten el Evangelio o los que prostituyen el Evangelio, sino también los que hacen mercadería del Evangelio, o sea que han encontrado una mina de oro vendiendo las verdades de Dios, no para beneficio de los demás, sino para beneficio exclusivamente personal. Apóstatas,
serpientes venenosas en el jardín. No estoy hablando particularmente acerca de nadie, pero si de alguna manera usted se siente aludido, recuerde que estoy disparando una escopeta de perdigones. Cuando era un joven pastor y trabajaba en una pequeña iglesia en la Florida, después de uno de los servicios de adoración y predicación de la palabra, una hermana muy generosa con sus diezmos y ofrendas se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿me estuvo predicando a mí en su mensaje? Yo le contesté: mi hermana, yo estuve disparando en un pozo. Si usted estaba en ese pozo, ya no es mi culpa. ¿Cómo reconocer a las serpientes venenosas en su jardín? Primero, son como Caín, con una religión sin sacrificio, pervierten el evangelio. Segundo, son como Balaam, con una religión materialista, prostituyen el evangelio. Tercero, son como Coré, que se rebelan contra todo lo que tiene que ver con el evangelio y hasta tratan de prohibirlo. Hablemos de Coré. Busque el capítulo 16 del libro de Números. Verso 1. Nos da una breve genealogía de Coré. Pero note que al final del verso 1 y continuando con el verso 2 dice: tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Qué es lo que hicieron Coré y sus seguidores? Se rebelaron contra Moisés y Aarón. Moisés fue el profeta seleccionado por Dios, y Aarón fue el sacerdote de Dios ungido. A esta gente rebelde no le gusta la idea de que Dios haya puesto a estos hombres en autoridad profética y sacerdotal. No les gustaba la antigua manera de hacer las cosas, cuando Dios decía lo que era justo y lo que era injusto. Ellos querían tener libertad de expresión y libertad de religión, y por eso convocaron a una reunión a todo el pueblo de Israel. Cuando proteste, mi amigo, tenga cuidado contra quien protesta. En este episodio, Moisés es un cuadro del Señor Jesucristo, y también es claro que Aarón, el sumo sacerdote, era una representación de Cristo, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, Coré y los suyos, ¿contra quién se estaban rebelando? Pues contra Dios mismo. Hagamos énfasis una vez más en lo que es un apóstata. Es aquel que ha recibido y aceptado la verdad, pero luego voluntariamente rechaza esa verdad, pero no se detiene ahí, sino que comienza a ridiculizar, a burlarse de esa verdad en la que antes creía y trata de reemplazarla. Los apóstatas están en guerra contra nosotros. El diablo quiere destruir la verdad que poseemos. Él no está contento teniendo cultos falsos por todas partes. Él quiere deslizarse en el jardín como serpiente venenosa. Quiere penetrar por la puerta lateral. Quiere penetrar sin hacer ruido. Por eso la palabra de Dios nos advierte contra los apóstatas, quienes no solo quieren pervertir el evangelio, sino que quieren prostituir el evangelio. Quieren rebelarse contra el evangelio. El diablo odia todo lo que esté relacionado con el mensaje del evangelio, incluyendo a pastores y evangelistas. Y muchos de ustedes este mismo momento estarán preguntando: ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Permítame hacerle una pregunta. ¿Tendría que ver con usted si hay serpientes venenosas en su jardín? ¿Lo entiende? Pues me alegro. Y de manera especial, si tiene hijos pequeños, ¿dejaría que jueguen en el jardín sabiendo que hay serpientes? ¿No les advertiría? ¿No les cuidaría? Piénselo. Caín mató a Abel. Balaam causó la muerte de 24,000 israelitas. Coré se rebeló contra el profeta y el sacerdote de Dios. Así que
No piense que usted simplemente puede ignorar este asunto de la apostasía. Tristemente, ese es el problema actual con muchos seres humanos, aún con creyentes. Encontramos apostasía en el púlpito y apatía en las bancas. A la gente no le importa este asunto, y esa es la razón por la que Judas escribe su epístola inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo respondió Dios a la actitud de rebelión de Coré? Veamos Números, capítulo 16, desde el verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dios está demostrando que abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Por esta razón Judas dice en el verso 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es mejor que usted conozca las marcas de un apóstata. Es mejor que usted aprenda la verdad, porque la única forma de reconocer a un apóstata es conociendo la verdad. Hace años escuché la historia de un hombre que solicitó trabajo como piloto de barcos en el río Mississippi. Durante la entrevista le preguntaron, ¿sabe pilotear un barco? Pues por supuesto que sí. Por eso estoy solicitando el trabajo. ¿Y puede manejar la parte administrativa de un barco? Sí, señor, lo puedo hacer. Bien, una pregunta más. ¿Sabe en dónde están ubicados los bancos de arena y las grandes rocas en el lecho del río? No, señor. No lo sé. Y le dijeron, entonces, ¿cómo pretende ser el piloto de uno de nuestros barcos? Y el hombre, con una sonrisa, contestó, porque sé dónde no están ni los bancos de arena ni las rocas grandes en el lecho del río. Estupenda respuesta, ¿no le parece? ¿Sabe? Le dieron el trabajo. Es bueno saber en dónde están las rocas y bancos de arena, pero es mejor el saber en dónde no están estos estorbos en el río de nuestras vidas. Por eso es de suma importancia el que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? No le estoy preguntando si usted es miembro de alguna iglesia, ni a qué denominación pertenece. Estoy preguntando, ¿es usted salvo? Algunos me contestarán diciendo, bueno, pastor, yo conozco el plan de salvación. Mi amigo, usted no se salva por conocer el plan de salvación, sino por conocer al hombre de la salvación, cuyo nombre es Jesús. ¿Le conoce? El Espíritu de Dios le da testimonio a su propio espíritu de que usted es un hijo de Dios. Si usted se muriera ahora mismo, tiene la absoluta seguridad de que se iría al cielo. ¿Es usted realmente salvo? Escúcheme, usted no se salva por ser un miembro de una iglesia o
denominación. Tampoco se salva por ser bautizado o porque es generoso con sus diezmos y ofrendas. La salvación es un regalo que debe recibirlo por fe. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si usted tiene fe, cree en el Señor Jesucristo y está listo a hacer una decisión espiritual en este momento, le invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración. Eterno Dios, soy un pecador, estoy perdido y sé que no puedo salvarme por mí mismo. Señor Jesús, reconozco que tú moriste para salvarme. Prometiste que me salvarías si confiaba y tenía fe en ti. Sí, confío en ti.